¿Qué tal, morro? Que soy Ángel Cerdo X0 con número. Y el día de hoy te voy a dar algunos tips y cuando vengas a las trajineras de Xochimilco, pues tengas de alguna manera pues tomada en cuenta lo que se necesita, saber cuánto vas a traer más o menos. El costo de la trajinera, muy importante, y eso va a ser el primer punto que vamos a tener en cuenta, es que el costo de la trajinera te genera un costo de 600 pesos, es la tarifa como tal ya regularizada, es aproximadamente unos $30, así que pues tomen en cuenta este tip porque es el principal. Hoy en día los embarcadores reciben a los visitantes para que embarquen a las trajineras y realicen recorridos por los múltiples canales de las chinampas, y los embarcaderos como Nativitas, Zacapan y Las Flores Nativitas son considerados los más tradicionales y cuentan con amplias instalaciones, estacionamiento, mercados de artesanías y restaurantes. Además, destaca la bella estética que representa la construcción que alberga el restaurante Manantiales, así como la cercanía del bosque de Nativitas y el mercado de plantas y flores de Madre Selva. Los embarcaderos Fernando Zelada, Cuemanco y Puente de Urrutia permiten realizar recorridos por los canales que conforman la zona natural protegida en un ambiente tranquilo y con pleno contacto con la naturaleza. Aquí podrás avistar aves migratorias y endémicas de Xochimilco, así como otros atractivos de gran importancia ecológica. Los embarcaderos Salitre, San Cristóbal, Belén y Belén de las Flores son las de más fácil acceso desde el centro de Xochimilco, ya que se ubican en la parte posterior del templo de San Bernardino de Siena, que actualmente es la Catedral de Xochimilco. También están interconectadas al canal turístico tradicional y se pueden desembarcar a varios invernaderos. Si quieres un punto de tranquilidad y que sea un punto ecológico y con la familia, te recomendaría en ese aspecto el embarcadero de Cuemanco. Este está ubicado en Periférico Sur, a un costado de la pista olímpica del remo y canotaje Virgilio Uribe. Embarcadero inaugurado el 5 de junio de 1993, es considerado como el embarcadero ecológico, ya que por sus paseos son en el área de reserva ecológica de Xochimilco y en donde aún se cultiva y preservan una parte importante de las chinampas. Aquí también podrás encontrar paseos ecoturísticos. En el embarcadero Fernando Zelada, que está ubicado en Avenida Guadalupe y Ramírez, Barrio San Juan, Centro Histórico de Xochimilco. Este se inauguró en 1968 con motivos de los Juegos Olímpicos y a través de sus canales se puede llegar a la zona de reserva ecológica. El embarcadero lleva el nombre del poeta romántico originario de Xochimilco, Fernando Zelada Miranda, conocido como el cantor de los obreros y oprimidos, ya que defendía a los obreros por medio de sus poemas. Cuenta con estacionamiento. Desde aquí se parte hacia la Laguna del Toro para deleitar el espectáculo alusivo a las culturas de los xochimilcas. Tanto Fernando Zelada como Cuemanco tienen sus obras de teatro en las épocas de Día de Muertos. A un costado del embarcadero Fernando Zelada se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres, espacio digno para recordar los célebres personajes que incluyeron el ámbito social y cultural de Xochimilco, y que ojalá que Ángel Cerdo X un día esté ahí. ¡Huele a historia! Ahora, que si quieres algo mucho más tranquilo y ver la naturaleza, digamos un canal prácticamente virgen, se encuentra en el embarcadero de Puente de Urrutia, donde encontrarás una tranquilidad inmensa. Esta se encuentra en calle Canal de Apatlaco, sin número, acceso por la calle de Puente de Urrutia y avenida Nuevo León, barrio Caltongo. Esto posteriormente del embarcadero de Caltongo. Al ser uno de los embarcaderos alejados, te recomendaría que si vas en automóvil, también tiene una zona para estacionarse, y de esta manera será el acceso más rápido. Este embarcadero de Puente de Urrutia comenzó el servicio el día 16 de septiembre de 1999. En él podrás disfrutar de la vista del canal de Apatlaco y los sitios de interés con los que cuenta. Ofrece paseos en la zona de conservación ecológica, en donde podrás observar la gran variedad de aves como garzas, gallaretas y patitos zambullidores. También en este embarcadero, en las festividades de Día de Muertos, también tiene un espectáculo teatral. Y retomando esta cultura del teatro y las puestas escénicas, el embarcadero de Belén, el de Las Flores, también cuentan con algunas puestas en escena en Días de Muertos. Es que si quieren ir de fiesta, digamos amigos, como recomendación pues está el de Nativitas y algunos embarcaderos que están pegados, que Zacapan, Las Flores, Nativitas, y estos pues puede ser una opción. Si quieren algo más familiar, puede ser el de Cuemanco, o algo más natural, ese punto, o Puente de Urrutia también. Si quieren algo más tranquilo, lo más tranquilo es Puente de Urrutia, así que ese es uno de los embarcaderos que son mucho más tranquilos. El Día de Muertos, digamos que es algo muy tradicional porque hay muchas obras de teatro dentro de los embarcaderos,
Y ese es un tip que también puedes recomendar en cuestión de Día de Muertos, porque las tradiciones que se tienen son infinitas. Los 365 días al año se tiene fiesta en Xochimilco. Algo muy importante también es que si ustedes quieren comer algo, dentro de las trajineras hay gente que viene con su canoa, vende ya sea tlacoyos, quesadillas, gorditas, pero también tomen en cuenta que el costo se eleva un poco más, ya que pues bueno, eso, las personas digamos que es a la comodidad de la canoa, y normalmente como ejemplo una quesadilla tiene un costo de alrededor de 40 pesos, en donde te puede costar abajo en el embarcadero alrededor de 25 a 30 pesos. Otro tip y muy importante, la música o el ambiente. Si ustedes quieren tener música o el ambiente, es que en algunos lugares pueden rentar una bocina, el cual viene alrededor del costo de 200 pesos hasta 350 pesos, todo el recorrido que tengan ustedes o hasta donde se muera la pila de la bocina. Pero pues bueno, también es otra opción que ustedes pueden traer su bocina para que de esta manera se pueda generar un ahorro. Caso de que no puedan traerlo, pues bueno, pueden ahí también alquilar esas bocinas, que pues bueno, va a ser un punto de ambiente para todos los que vengan, ya sean familia o amigos. Esta es una observación tal vez para personas que tienen ajolotarios, es que deben de tomar que no deben tener un costo muy elevado, porque a veces muchas veces te cobran que visites a ver el ajolote por 80 pesos la visita por persona aparte. La verdad es que solamente son unas 2-3 peceras y eso fue tu visita de los ajolotes o serpentarios, lo que tengan. La verdad es que sí, en ese punto sí les voy a invitar que consideren sus precios cuando vengan. Traigan repelente de moscos si es que van a venir en la tarde-noche, porque los mosquitos están muy cañón y la verdad es que pican demasiado fuerte. Las bebidas venden en algún punto, bebidas dentro de algunos canoas o cayucos, en donde te van a costar alrededor de unos 80 hasta 150 pesos. Esto depende de la zona o el lugar, pero pues bueno, claramente pues ustedes saben que si se traen sus cervezas ya de algún lado, de alguna tienda, pues generalmente va a ser mucho más viable, porque va a tener un costo mucho menor. Cada vez que vayas al baño, al mundo sanitario, es que te van a generar un cobro de alrededor de 7 pesos a 10 pesos dentro de las chinampas. Y bueno, va variando cada uno de estos el costo del sanitario, el cual deberían tomar en cuenta, porque normalmente abajo, en donde está digamos que los embarcaderos, cuesta 5 pesos los baños o los sanitarios públicos. Antes de que se me olvide, el punto del baño es muy importante, es que si tú llegas al sanitario, entras y de repente ya hiciste del baño y dices, chin, tengo un chisguetón, otra vez voy a regresar, seguramente te van a cobrar otra vez la entrada del sanitario. La verdad es que también ahí es una observación para las personas que tienen sanitarios, porque pues bueno, también no se manchen, amigos. Tomen en cuenta, pues hay veces que son las necesidades, y si ya lo viste pasar, pues bueno, a excepción de los torniquetes que se tienen dentro de los embarcaderos, porque ahí sí digamos que tienen un poco más controlado este aspecto, y la cuestión del costo del baño. También del lado de Cuamanco tenemos la parte productora de chinampas, donde hay gente que siembra y cosecha, y que también ustedes pueden venir a estos lugares, a las chinampas, en donde pueden recolectar o más bien comprar las verduras recién, pues bueno, prácticamente sacadas de la tierra, es decir, ustedes van a cosechar, y esa es otra opción que también ustedes pueden venir a esta zona. El embarcadero de Cantongo, Salitre, Belén es una opción también adicional que está en la parte trasera de la parroquia o catedral de Xochimilco, pero muy importante es que pues bueno, a un costado hay estacionamientos. El único que puede tener un estacionamiento amplio es el de Nativitas. Es muy importante que lo tomen en cuenta, porque también esta es una opción. Tomen en cuenta que a lo mejor les van a cobrar alrededor de 30 pesos por el estacionamiento, hasta 50 pesos el tiempo que vayan a estar en esa estancia. Si tú también quieres tener una bebida preparada, o a lo mejor solamente quieres comprar la bebida, o más bien el vaso con lo que viene adentro de él, que a lo mejor le ponen limón, chile, no sé, Maggi, cosas así. Tomen en cuenta que el vaso está en 40 pesos. La verdad es que se me hace muy exagerado el costo que le ponen. También es una opción para que ustedes traigan esos aditamentos y se ahorren una cantidad por un vaso, que la verdad es que sí los preparan muy rico, pero pues también no se manchen. Prácticamente esos son unos tips que les voy a estar generando. La verdad es que hay muchos. Si quieren que haya una segunda parte, publiquen en la parte de abajo, para que así de esta manera haga una segunda parte de estos tips. La verdad es que conocemos estos lugares y no queremos que les piquen los ojos.
porque pues bueno, luego se quieren manchar. Hay veces que les quieren cobrar 800 pesos por una hora, 1200, el cual no deben de permitirlo, porque como les dije, cuesta 600 pesos en el 2023 el costo de la trajinera por hora, el cual equivale desde 15 personas hasta 20 personas. Y pues si alguien les deja la hora más barata, busqué mucho mejor en el aspecto económico, ¿no? Porque así van a poder comprar más cosas en donde hay ciertos embarcaderos que tienen algunos recuerditos. Y por último, uno de los tips también adicionales es que si ustedes a lo mejor no quieren rentar una trajinera grande y a lo mejor vienen nada más con una pareja, algún amigo, pues están las colectivas, el cual salen también del embarcadero de Belém y el embarcadero de Nuevas Nativitas, en donde van a poder tener el acceso. El costo por persona tiene un costo de 40 pesos, así que pues otra opción. El recorrido dura alrededor de 30 a 40 minutos y eso podría ser una opción adicional para que ustedes puedan viajar en los canales de Xochimilco. Suscríbete, comparte, dale like. Soy Ángel 0x0 con número y pues vamos a ver al Ranfla que viene detrás de mí. Sí, viene ahí, por ahí escuché algo. Viene el llorón chillón. Estoy subiendo como espuma.